Muchas gracias otra vez a todos los que se han conectado a este webinar para impulsar el financiamiento combinado para proyectos climáticos en el sector transporte. Estamos dando unos 2 o 3 minutos más a que la gente entre. Por favor, gracias por estar con nosotros y un compás de unos 3 minutos para empezar este webinar. Les pedimos a todos los que se están conectando que por favor pongan sus micrófonos en silencio mientras que va entrando la gente, y muy bienvenidos realmente en esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a pedir a todos que por favor pongan sus micrófonos en silencio, o por favor quienes están manejando el webinar y ayuden a poner a la gente en silencio. Bueno, yo creo que siendo ya las 16:03, vamos a ir dando entrada entonces a este webinar impulsando el financiamiento combinado para proyectos climáticos en el sector transporte en Colombia. Muy bienvenidos a todos y todas las que se han conectado en esta tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Claudia Martínez, soy la directora de E3, Ecología, Economía y Ética, que junto con PricewaterhouseCoopers estamos manejando en Colombia, y gracias al gobierno inglés, al Reino Unido, este gran proyecto de acelerar los proyectos climáticos, la aceleradora de financiamiento climático para Colombia. Sin más, voy a empezar también agradeciendo hoy que nos están acompañando Joan Miguel, que es oficial líder de financiamiento mixto en la división de productos y servicios financieros del BID Invest. Entonces, Joan Manuel, muy bienvenido y gracias por estar con nosotros. Y también a Patricia Gómez, quien nos acompaña. Ella es la directora de financiamiento de la Financiera de Desarrollo Nacional. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros también. Y a Beatriz Morales, quien ha sido vicepresidente de la ANI, ha trabajado también en la alcaldía de Bogotá y es experta en finanzas, que nos está acompañando en la aceleradora de financiamiento mezclado. Entonces, Beatriz, muy bienvenida y muchas gracias también por estar con nosotros. Sin más, voy a empezar entonces con una breve presentación de por qué nos importa el financiamiento climático y qué estamos haciendo en términos de la aceleradora de financiamiento climático para Colombia. La aceleradora realmente lo que pretende es ser una plataforma de articulación que convoca a proponentes de proyectos y actores de todo el sector financiero que logren realmente poner proyectos de calidad y banqueables en el sector climático para lograr este cierre financiero y lograr, digamos, todo lo que queremos en Colombia en términos de las metas de cambio climático a futuro. Esto se hace a través del mecanismo de financiamiento mezclado, que ya se los voy a explicar, y evidentemente lo que necesitamos es lograr que los mercados de capital y todas las entidades financieras se junten para lograr, digamos, todo este ecosistema financiero y lograr este financiamiento que requerimos. Adelante. Entonces, bueno, ¿qué es el financiamiento combinado? Pues realmente es utilizar todas las fuentes públicas y filantrópicas que están hoy en día en el mercado, todos esos recursos concesionales, para mezclarlos con los recursos de capital normales y bajar el riesgo de la inversión del sector privado para que entre a financiar todos los proyectos que hoy pueden hacerse para el desarrollo. Esto nace a través de, digamos, mecanismos desde la OECD,
pensando cómo financiar las metas de desarrollo sostenible del mundo, pero se amplía a todos los sectores y hoy muy en boga en los temas climáticos. Entonces, pues se requiere que tengan un impacto climático, pero se requiere también ese apalancamiento y se requieren los retornos a la inversión. Adelante. Y claro, acá lo que necesitamos es un ecosistema muy completo donde tengamos, primero, proponentes de proyectos, segundo, todo el sector público impulsando desde todas sus áreas y características este tema del financiamiento mezclado, inclusive con sus propios recursos, y a la comunidad financiera que promueve, digamos, todas las formas de financiamiento y apoya, digamos, en este financiamiento desde sus diferentes fuentes. Entonces, acá lo que queremos es una comunidad fuerte para hacer esta aceleración. Adelante. En Colombia, muy especialmente, se está generando este corredor de financiamiento climático que se está haciendo desde una entrada, desde todo el sector gobierno, en manos de Planeación Nacional, haciendo, digamos, todo un portafolio de proyectos en toda índole climáticos para lograr pasarlos a las diferentes fuentes de financiación y acabar esperando que se hagan los cierres financieros de estos proyectos climáticos. En este sentido, pues la aceleradora de financiamiento climático tiene su cabida en la mitad a todos aquellos proyectos que sean sujetos a financiamiento combinado. Adelante. Entonces, el financiamiento combinado pues requiere realmente varios temas. Por un lado, ver que para este caso tengan impactos climáticos los proyectos. Segundo, que tengan comprobadas fuentes de ingreso y de retorno a la inversión los proyectos. Tercero, que obviamente se mitiguen y se identifiquen los riesgos para bajar estos riesgos y lograr la entrada de capital privado. Cuarto, tener todas las métricas de medición y desempeño y seguimiento. Y cinco, garantizar todo este tema de transparencia en las inversiones que hacemos. Adelante. Y claro, el mecanismo de financiamiento mezclado ha subido mucho en los últimos años. Ya nos contarán nuestros expertos financieros cómo se está financiando esto en el mundo, pero realmente lo que estamos viendo es que para apalancar los recursos lo que necesitamos es mezclarlos. Adelante. Los que quieran saber más de todo este tema, tenemos una guía de financiamiento combinada que la pueden ver en el link que les vamos a poner acá para que todos lo puedan examinar y aprender más de este tema. Pero bueno, entremos entonces a cómo se financia el sector transporte con el financiamiento combinado. Primero, ¿cómo vemos el sector transporte? ¿Y cómo puede verse desde diferentes ópticas? Pues realmente está todo el transporte privado de vehículos, de instalaciones en la cadena de suministro, de infraestructura, todo el transporte público de pasajeros con trenes, autobuses, instalaciones de la cadena de suministro, infraestructura, todo el tema de ferrocarril de cargas con trenes, con la infraestructura necesaria, el tema de transporte fluvial desde buques, infraestructura, puertos, todo el tema de aviación, con todo el tema pues, de los aviones y la infraestructura aérea, que además generan un montón de emisiones y hoy en día se están transformando, y todos los temas transsectoriales donde están inclusive las tecnologías de la información para la eficiencia en el sector, la logística, las instalaciones de carga intermodales, los terminales de transporte, la logística inteligente, la integración de la planificación y todos estos servicios que realmente nacen a la industria del transporte. Adelante. Y acá, pues digamos, si uno ve las emisiones del sector transporte en el mundo, pues realmente uno ve que en el mundo hay un más o menos 16 a 19% de emisiones del sector transporte. En Colombia eso es un poco mayor, 38% de las emisiones en Colombia vienen del sector transporte. Adelante. Y realmente en Colombia estamos viendo ya algunos temas desde la planificación en el sector transporte interesante. Por ejemplo, se empezó con todo el plan de adaptación de las vías primarias para el sector transporte, con todas las agencias, digamos, del sector transporte. Se pasó también a todo el tema del plan de adaptación de los puertos de Colombia. Se tiene una planificación de todo el tema ferroviario. Se tiene una guía de cambio climático para la movilidad urbana. Y entonces uno ve proliferar las políticas, digamos, y los planes alrededor de todo este tema climático en el sector transporte. Adelante. Y están pasando cosas
interesantes, o sea, las vías empiezan a ser adaptadas al cambio climático, la infraestructura se le empieza a meter mucho más rigurosidad, a pensar, digamos, en este tema climático, la planificación de las vías, los puertos empiezan a ser adaptados, acuérdense que los puertos, por la inundación y la elevación del nivel del mar, pues tienen que adaptarse al clima del futuro, y también desde la eficiencia y la logística, pues empiezan a ver o a pensarse los sistemas férreos, y entonces ya empiezan a entrar en todo, digamos, lo que va a ser las inversiones del gobierno en este sector. Los aeropuertos empiezan a pensarse también desde la infraestructura y cómo se pueden desarrollar y pensarse adelante. Empieza todo el tema también de la movilidad, en donde pues ya vemos tímidamente entrando, digamos, todos los carros eléctricos, y ya nos contarán nuestros expertos en este sector, pero pues digamos en Colombia están entrando tímidamente, pero están entrando. Tenemos años de hacer transporte, inclusive de todo el tema de bicicletas, tenemos las primeras ciclovías a nivel de América Latina, y hoy en día pues todo este tema está entrando con mucho mayor ahí, inclusive el tema de las patinetas en todas las ciudades de Colombia, obviamente los transportes masivos, somos campeones desde el Transmilenio, y ahorita están entrando los metros, están entrando la movilidad eléctrica, pues todo esto son sueños que se están haciendo realidad. Adelante. Y en el mundo, digamos, ya existen además mucho más ejemplos innovadores. Entonces uno está viendo en el mundo cosas que podemos soñar. En Holanda, el 100% de la flota de trenes del país se moviliza a base de energía eólica. Esto es grandioso. En Alemania, la ciudad de Vaughan, por ejemplo, fue una ciudad planificada para prescindir de los automóviles, y entonces ya hay ciudades que dicen, no vamos a tener un carro, solo vamos a tener transporte público. O por ejemplo, en la China y en muchas ciudades del mundo, pues ya el tema de las bicicletas se hacen candentes. El modelo de urbanismo que está pensando la China es humano, conectando los sistemas de bicicletas compartidos, con buses, con transportes masivos, con metros, con trenes. Y bueno, pues ponemos lo de China porque realmente están pensando en un país tan grande en el mundo, un tema de transporte y de logística, todo muy alineado a los temas de cambio climático. Y vemos también el tema de Australia, en donde, por ejemplo, están poniendo el primer tren de carga por gravedad. Y entonces estamos viendo estas innovaciones entrando por todos lados del mundo que son demasiado innovadoras. Adelante. Y bueno, están entrando también los sueños, ¿no? Cuando uno ve todo lo que va a pasar, por ejemplo, en los barcos del futuro, los barcos eléctricos y también inclusive los aviones, solares, van a empezar a hacer algo que no es un sueño, sino va a ser la realidad. Los aeropuertos, acá estamos viendo el aeropuerto de Singapur, pues realmente se está empezando cada vez integrándose mucho más a todo este tema climático en el futuro. Las bicicletas, que ya son de por sí un medio de transporte, pues mucho mejores, ya son inclusive bicicletas solares que le pueden dar energía a la red, y entonces se está integrando el tema de transporte con el tema de energía. O por ejemplo, acá ya estamos viendo barcos de hidrógeno, y los barcos de hidrógeno nos van a hacer soñar, y ya todo el tema de la entrada del hidrógeno va a ser un tema desde el transporte, pues realmente muy entusiasmante. Acá estamos viendo pues un carro Tesla, no por hablar de la marca, pero realmente es el que más está dando la entrada a toda la masificación de carros que ya están a las manos, digamos, de todos los que soñamos con tener un carro eléctrico. Y finalmente, pues ojalá solar. Y eso también se está movilizando al transporte rural, y entonces hoy estamos viendo los tuk-tuks tan utilizados en Colombia, que pueden ser también utilizados con otro tipo de movilidad. Entonces, bueno, acá los sueños son muchos, señores y señoras que hoy nos acompañan en este webinar. Realmente los sueños que estamos viendo en transporte son los sueños que van a cambiar toda esta matriz de cambio climático para el mundo. Pero entonces ahí sí entramos, bueno, ¿y estos sueños cómo los podemos masificar? ¿Y cómo podemos hacer para realmente hacer esto con mucho mayor ahínco y financiar y escalar todos estos proyectos para el mundo? Beatriz, no sé si nos puedes contar un poco cómo pensamos este financiamiento mezclado que dije desde el principio, y cómo estás viendo
que empezaron todos estos proyectos desde la historia, digamos, del financiamiento y cómo están transitando el financiamiento mezclado. Bueno, Claudia, buenas tardes a todos. Bueno, hemos visto en general cómo se han venido financiando estos proyectos en el mundo. Comenzamos pues desde hace muchísimos años, básicamente los gobiernos eran los que colocaban los recursos, luego ya empezaron a venir las concesiones, que finalmente pues ya le dio la entrada al sector privado, instrumentos como las asociaciones público-privadas, que pues en el mundo por lo general han sido un éxito, en Colombia también pues ya las tenemos desde hace algunos años, pero eso pues es la mezcla de recursos tanto del sector público como del sector privado. Pero, ¿qué es lo que queremos y hacia dónde pues debemos ir con esto del financiamiento combinado? Poder atraer otro tipo de recursos concesionales, subvenciones, que puedan mejorar incluso el riesgo de esos proyectos desde el principio y que podamos mejorar el riesgo y los mecanismos de financiación también, en términos de que van a ser proyectos pues con otras condiciones de financiación mucho más asequibles y atraer recursos del sector privado y que estos proyectos pues cada vez sean más atractivos. De ahí que podemos ver que hay muchísimas formas de combinar todos estos mecanismos de financiamiento. Tenemos, como lo dije, las subvenciones, que son, pues, por lo general se usan desde el principio cuando se está pensando en el proyecto, los instrumentos de equity o pues de capital, que son pues los tipos de acciones que tienen los proyectos, las garantías, los incentivos que se dan a los resultados, los instrumentos de deuda con los diferentes seniorities pues de deuda, hay pues la deuda concesional que les comentábamos, las coberturas que se requieren para este tipo de proyectos que tienen pues financiamientos muy importantes, coberturas de tasa, de interés y de cambio, y todo lo relacionado con seguros. Entonces eso es lo que, digamos, se quiere para el sector de infraestructura, poder atraer todo este tipo de recursos desde el principio, como lo dije, cuando se están empezando a desarrollar los proyectos, y vamos viendo, y acá lo vemos, cómo en las diferentes etapas del proyecto podemos empezar a mezclar todos estos recursos. Vemos que cuando se está identificando el proyecto, vienen pues precisamente esos recursos de subvenciones, subsidiados, las asistencias técnicas, y se empieza ya a requerir el equity o el capital, se empiezan a desarrollar los proyectos. De ahí que ya también empieza la deuda concesional, que viene en condiciones muy favorables por lo general. Luego ya pues la deuda en condiciones de mercado para lograr, y las garantías para lograr los cierres financieros, y ya cuando estamos hablando de proyectos maduros, ya vemos pues una deuda mucho más, pues ya se empieza en un refinanciamiento y una deuda pues estructurada. Entonces, esto es lo que queremos para el sector pues, de infraestructura en Colombia, y más adelante nos vamos a referir, Claudia, a cómo podemos hacer todo esto viable y visible en Colombia. Adelante. Bueno, ¿qué pasa cuando mezclamos este tipo de recursos? Pues vemos que el riesgo al principio en los proyectos es mucho más alto. De ahí que si traemos estos recursos concesionales, de subvenciones, pues el riesgo de alguna forma se mitiga y va bajando a medida que el proyecto va avanzando. Capital. Y por eso, muy importante, pues como hablábamos, el ciclo de la viabilidad y la prueba del concepto del proyecto, y luego ya viene la estandarización y la agregación, que ya pues estamos hablando de un proyecto pues mucho más maduro. Adelante. Claudia, te cedo la palabra. Muchas gracias. Pues yo creo que esto nos da un panorama de entender, digamos, las diferentes fuentes de financiación, y quiero entonces, como ya presenté al principio, pues darle la bienvenida a Joan Miguel Carrillo, del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID Invest, y también a Patricia Gómez, directora de Financiamiento Estructurado de la Financiera de Desarrollo Nacional. Otra vez,
Muchas gracias por estar con nosotros. Y quiero empezar entonces dándole la palabra a Joan Miquel. Y digamos, Joan Miquel, pues yo sé que el BID Invest está haciendo un montón de temas en financiamiento climado para América Latina. Y realmente, pues, es en muchos sectores que ustedes están entrando. Pero realmente tu experiencia es más en movilidad eléctrica, que además es una de las tendencias más impresionantes que se están dando hoy en todo el mundo. Entonces, ¿por qué no nos cuentas por qué es necesario el financiamiento mixto o mezclado para el impulso de la movilidad eléctrica en Colombia o en América Latina? ¿Y cómo se está dando esto? Perfecto. Muchísimas gracias por invitarme. Si me permitís, voy a hacer una breve introducción de BID Invest y del grupo BID y después entraré a explicar cómo nosotros trabajamos desde BID Invest con estructuras de financiamiento mixto y responder a las preguntas que me propones. Entonces, BID Invest es miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido con promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe, y en hacerlo a través del sector privado. La visión 2025 del Grupo BID presenta una hoja de ruta para lograr la recuperación y el crecimiento sostenible en la región. Nos estamos enfocando en 5 oportunidades que incluyen la integración regional y el fortalecimiento de las cadenas de valor, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, la promoción de una economía digital, la inclusión y la promoción de diversidad de género y, por último, y no menos importante, la acción climática. En este contexto, el diseño de herramientas financieras innovadoras para impulsar la inversión del sector privado y promover el desarrollo resiliente al cambio climático se convierte en el elemento central para cumplir nuestra visión de 2025. Y el rol del financiamiento mixto en BID Invest es clave para este objetivo. Entonces, permitidme que me mueva hacia cómo nosotros entendemos el financiamiento mixto para después poder aplicarlo, digamos, ese marco en soluciones específicas para el sector del transporte y más concreto para la electromovilidad, ¿no? Desde una perspectiva puramente económica, el financiamiento mixto o blended finance es la gestión de un subsidio temporal incorporado en un producto financiero para el sector privado, cuyo objetivo es alterar el equilibrio de mercado de un determinado sector con el objetivo de incrementar las externalidades positivas del mismo. Por ejemplo, el mercado de la movilidad terrestre en un determinado ámbito geográfico, como puede ser Colombia. Pues las necesidades de movilidad en un país, en una región, en una ciudad, se asignan a diferentes modos de transporte y a determinadas tecnologías. Y se configura un mix de asignación de esos kilómetros, de esos desplazamientos. Y eso da lugar a un equilibrio que en el caso que nos ocupa pues tiene una serie de externalidades negativas. En este caso hemos visto antes el gráfico, tenemos emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas al sector transporte, tenemos emisiones de otros gases con impacto directo en la salud de los ciudadanos, tenemos, por ejemplo, ocupación del espacio público para transporte privado. Todo esto son externalidades negativas de un determinado equilibrio del mercado. Para transformar el equilibrio de mercado tenemos un continuo de políticas públicas que pasan desde políticas públicas puras, donde tenemos, por ejemplo, mejorar el transporte público, construir vías segregadas para bicicletas, favorecer zonas de peatonalización para el paseo, para andar, es decir, favorecer el teletrabajo. Por ejemplo, todas estas políticas alteran el equilibrio hacia un equilibrio con unas externalidades menos negativas o más positivas, ¿no? Pero eso entra dentro de la gestión de lo público, de los recursos públicos. Entonces, yo no me dedico a esto es lo que hacen también mis compañeros del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, parte pública, y a lo que yo me dedico es a apoyar decisiones de inversión privada que influyen en ese equilibrio y lo modifican en la dirección del crecimiento sostenible e inclusivo. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, lo que queremos es que de ese mercado de movilidad que asigna diferentes tecnologías a sus desplazamientos, lo que queremos es que haya una transición tecnológica, en este caso desde motores de combustión interna a motores eléctricos, bien sea para autobuses, bien sea para furgonetas, bien sea para camiones, bien sea para vehículos privados, para vehículos de uso comercial. Lo que queremos es movernos en esa dirección. Financiando a aquellas empresas que proponen un modelo de negocio que induce a una reducción de las externalidades negativas
con condiciones mejores que aquellas que tenemos en el mercado, estamos introduciendo un subsidio con el que pretendemos dar un empujón al mercado hacia esa dirección de equilibrio sostenible. Por lo tanto, se trata de un subsidio de carácter temporal, puesto que estas intervenciones deben estar enfocadas a inversiones con un camino creíble hacia la sostenibilidad comercial. Y después veremos cómo se puede aplicar esto. Además, como que manejamos recursos finitos, tenemos un coste de oportunidad para el uso. Es decir, tenemos que enfocar las intervenciones a aquellos subsegmentos que maximizan el retorno en unidad de impacto por unidad de subsidio. Es decir, pongamos un ejemplo. En Medellín hay 20.000 taxis y yo quiero financiar un piloto de transición tecnológica de los taxis de Medellín, que puede llegar a 300 taxis, 400, 500 taxis. Voy a empezar con la sustitución de aquellos vehículos que combinen una mayor intensidad de uso, es decir, que tengan más kilómetros o que giren más kilómetros cada año y que tengan una tecnología más obsoleta y, por tanto, contaminen más. Lo que quiero es, primero, desplazar del mercado a aquellos vehículos que más contaminan. ¿Por qué? Porque con la misma unidad de subsidio, con el mismo producto financiero, voy a maximizar mi unidad de impacto, que es la reducción de emisiones en el sistema. Del mismo modo, también tenemos que entender las tecnologías, las diferentes alternativas tecnológicas y apoyar a aquellas que son más cercanas a la paridad en costes respecto a las alternativas contaminantes. Por ejemplo, ante una inversión de vehículos eléctricos con baterías y una inversión de vehículos eléctricos con pila de hidrógeno, a igualdad de impacto, deberemos ser capaces de priorizar aquellos que están más cercanos a la sostenibilidad comercial, porque así el camino hacia esa transición, hacia ese nuevo equilibrio de mercado, es más corto, necesitaremos menos subsidios para avanzar en ese camino. ¿El financiamiento mixto altera el equilibrio de mercado por sí solo con una sola intervención? Es bastante difícil que lo haga, dado la limitación de recursos con la que trabajamos. No obstante, si hemos diseñado la intervención correctamente, tenemos que identificar algunos efectos que son los que contribuyen a empujar el mercado en la dirección de crecimiento sostenible e inclusivo. Regresemos al ejemplo de un piloto de taxis para Medellín. En primer lugar, la experiencia del propio piloto nos permitirá reducir barreras de información, gracias a la difusión de nuevo conocimiento. Los taxistas, el proveedor de flota, el proveedor de la infraestructura de recarga, la municipalidad, los clientes, los asesores técnicos que participan en la operación, todos tendrán acceso al conocimiento de la tecnología, su manejo y su rendimiento. Si hemos diseñado bien la solución, el rendimiento de la nueva tecnología en algún punto deberá mejorar o acercarse a sus productos sustitutivos y deberá generar un ecosistema de mercado tendiente a mejorar la productividad del sector del taxi. Es decir, con el tiempo, cada kilómetro recorrido por la nueva flota de taxis será más eficiente que el kilómetro recorrido por la flota a gasolina. De ahí el carácter temporal del subsidio de financiamiento mixto. Y finalmente, al mejorar el conocimiento y la viabilidad comercial del modelo de negocio, deberíamos ser capaces de movilizar recursos de financiación privada de forma progresiva hacia esa nueva tecnología. Si activáramos estas tres palancas o alguna de ellas, el equilibrio de mercado se vería empujado en la dirección que deseamos. Entonces, este es el marco general de trabajo. Nosotros en BidInvest lo que hacemos es manejar una serie de recursos concesionales canalizados a través de 5 donantes, entre ellos el Reino Unido. Por cada $1 de financiamiento mixto, en BidInvest estamos movilizando entre 9 y 10 dólares para inversiones alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible y contamos con más de 80 inversiones en portafolio. Operamos de acuerdo a los principios de financiamiento mixto para el sector privado, que están compartidos por la mayoría de instituciones financieras de desarrollo: adicionalidad, sostenibilidad comercial, movilización de inversión privada, mínima concesionalidad y gobernanza, y bajo el mandato específico de cada uno de los donantes con los que tenemos fondos bajo gestión. Entonces, si quieres, te parece, me detengo aquí, un poco es la parte introductoria y más adelante entramos en ejemplos específicos de soluciones financieras. Sensacional, sensacional. También creo que nos has dado, digamos, una entrada muy amplia, digamos, de lo que puede ser este financiamiento mezclado. Y fíjense ustedes que pues digamos, esta mezcla la están haciendo con recursos concesionales de donantes, pero lo que están logrando es la entrada masiva de nuevas, digamos, formas de movilidad que van a cambiar, digamos, la ecuación climática en América Latina. Y realmente para esto se necesita esta entrada, ¿no? Entonces, muchas gracias. Quiero entonces darle también la palabra a Patricia. Patricia, ustedes desde la Financiera de Desarrollo Nacional,
pues realmente son esa entidad encargada realmente desde la nación de hacer estos esfuerzos por el financiamiento combinado en muchos sectores, pero en el sector, digamos, del transporte en especial. ¿Por qué no nos cuentas un poco, Patricia, cómo estás viendo esto desde la financiera, digamos, de desarrollo nacional? ¿Cuál es la importancia de financiar estos proyectos en Colombia y que se aporten, digamos, desde la forma climática para lograr, pues, realmente lograr la entrada de mucho más capital privado a este tipo de financiamiento? Claro, Claudia, bueno, un gusto a todos, un saludo a todos, mil gracias. Cuña pequeñita de quién es la financiera. Nosotros, la FDN, es como lo dijiste, somos un banco de desarrollo enfocado, el único banco de desarrollo de hecho en Colombia, enfocado en infraestructura. Somos de economía mixta, tenemos nuestros accionistas, es el gobierno, como lo mencionaste, y están también accionistas importantes ahí como la CAF, como la IFC y el Sumitomo Bank. Como te decía, pues es un banco de economía mixta, realmente no solo del gobierno. Vamos directo a financiar al privado, directo a financiar al proyecto como tal, a diferencia, digamos, de otros bancos tipo Finveter o que van o que hacen, digamos, el rol de banco de segundo piso. Nosotros vamos directo a financiar al proyecto. Y digamos que ya entrando ahí en esa materia, pues bueno, hemos sido, yo creo que en general la gente nos conoce, tal vez el mayor financiador de la infraestructura en Colombia en los últimos 10 años probablemente. Pues, venimos financiando realmente todo lo que fue 4G, ahora entrando también muy duro en lo que es la financiación de 5G, y desde hace 2, 3 años incorporando dentro del portafolio de nosotros todo lo que es y el apoyo a todo lo que son los proyectos verdes, y ahí pues están todo lo que es la parte de electromovilidad, la parte lógicamente férrea, eléctrica, la parte de movilidad urbana, la parte de energías renovables, solar, eólica, los temas de acueductos, de saneamiento básico, la parte de infra social igualmente. Y hemos venido pues dándole no un reenfoque a nuestro portafolio ni a nuestra estrategia, pero sí ampliándola muchísimo más para empezar a apoyar este tipo de sectores. Y yo creo que aquí realmente, pues tú lo decías en la presentación, Beatriz igualmente también, este tipo de sectores realmente necesitan el apoyo de estos recursos blended. No voy a, digamos, a detenerme en el tema. Yo creo que imposible explicarlo mejor de lo que lo explicó realmente Joan, de lo que son realmente estos recursos. Y la idea realmente ahí, Claudia, es, yo creo que necesitamos en Colombia que estos recursos lleguen realmente, porque si tú miras estadísticas, y bueno, tú estás familiarizada con ellas, Colombia realmente es poco lo que está usando estos recursos blended o concesionales para este tipo de proyectos. Probablemente porque somos muy nuevos todavía y estamos apenas arrancando, y digamos que en la FDN no somos la excepción, los demás bancos y demás financiadores igualmente también están arrancando, pero sí necesitamos que los recursos realmente lleguen y aterricen realmente para poderlos usar en estos proyectos. Yo te diría que no hay en este momento escasez de proyectos. De hecho lo que vemos es un portafolio bien amplio y unos programas agresivos, tanto te diría yo que de los dos gobiernos anteriores para acá, incluyendo este gobierno igualmente, pues han venido dando a la infraestructura, y ha sido una de las prioridades de los últimos gobiernos realmente en Colombia. Y este tipo de sectores necesitan un empujón realmente y un apoyo, y una manera de hacerlo es a través de estos recursos concesionales. Nosotros ya desde de la FDN pues tuvimos la oportunidad de cerrar recientemente o de participar en la financiación de 2 proyectos para la electrificación del SITP en Bogotá. Hasta el momento hemos financiado cerca de 700 buses en Bogotá eléctricos,
para el SITP. Esperamos igualmente pues poder apoyar la electrificación de los sistemas del resto de las ciudades en la medida en que lo vayan así requiriendo y entrando en esa onda, por decirlo así. Estamos igualmente pues participando en la financiación de lo que es el metro de Bogotá, la primera línea, el metro de calle 80, que son, digamos, ejemplos de trenes urbanos, de líneas de metro eléctricas ambas. Y bueno, y esperamos pues poder seguir también apoyando sectores igualmente como la parte de renovables, energías renovables y toda la parte de acueductos con Petar Canoas, que está también entrando. Entonces, como te decía, no es escasez de proyectos lo que hay en Colombia. De hecho, hay programas ambiciosos alrededor de la infraestructura y alrededor del componente verde dentro de la infraestructura, pero necesitamos que sigan y que de hecho lo hagan con más fuerza, aterricen y lleguen de verdad estos recursos para que los podamos usar y los podamos realmente trasladar a estos proyectos como un beneficio realmente para poder privilegiarlos y digamos privilegiar este tipo de inversiones, Claudia. Muchas gracias, Patricia. Ahora, yo te hago la pregunta y después se la devuelvo a Jean Miguel y ya después vamos a darle también la entrada a Beatriz para que nos vea la perspectiva desde el sector infraestructura. Sí, si tú vas a meter y querer que Colombia, todos sus buses, por ejemplo, sean eléctricos, tú estás diciendo ahorita lograron alguna entrada porque lograron algunos recursos concesionales y los mezclaron con recursos de gobierno y pudieron lograr esta primera entrada. Pero ¿dónde está la barrera? Porque realmente tú tienes que hacer que esto sea rentable y en algún momento ese riesgo de entrada tiene que bajar, tiene que volverse mucho más normal y ya todos los privados pueden entrar a financiar esto con retornos a la inversión. ¿Dónde ves ese quiebre? ¿Dónde ves esa transición para lograr que esto, digamos, la mezcla de recursos concesionales y no concesionales se pueda dar ya desde una línea mucho más comercial? Nosotros por nuestro lado, Claudia, te digo, estamos en este momento acreditándonos ante GCF. Esa es una primera, digamos, una primera, digamos, una primera instancia, digamos, para acceder a este tipo de recursos. No es la única, lógicamente, pero es una bien importante. Por el otro lado, lo que hemos venido haciendo es un poco fortaleciendo nuestro fondeo con ese tipo de recursos concesionales propios, digamos, o enfocados realmente en la financiación de estos proyectos verdes, porque la idea con este fortalecimiento del fondeo realmente no es, tú ahí siempre tienes, digamos, dos opciones: fortaleces tu fondeo y tienes un mayor margen como financiador, o lo trasladas realmente al proyecto como tal. La idea de estos recursos que hemos venido utilizando desde el lado del fondeo nuestro es justamente la segunda: trasladar este mejor costeo, mejor condiciones de financiación justamente a este tipo de proyectos, tipo los buses que les mencionaba pues ahorita en un inicio, o el metro de Bogotá o calle 80. Eso es un poco lo que se busca, digamos, y lo que hemos venido haciendo de nuestro lado. Ahora, ¿dónde se están quedando, como tú preguntas, estos recursos? Realmente no estamos tan seguros. Yo creo que probablemente se quedan, hoy en día hay un boom de diferentes fondos y digamos que se enfocan también igualmente o que intentan o buscan esta financiación de proyectos verdes. Necesitamos que pasen esas barreras, digamos. Hay muchas ahorita, hay demasiadas instituciones, digámoslo así. Pero más allá de eso, ahí, ¿no? Más allá, digamos, de las fuentes concesionales, porque es que en el mundo hay muy pocas fuentes concesionales. Todo el tema del financiamiento privado es usar las pocas fuentes de financiamiento concesionales con la entrada de capital privado. Entonces, no sé, Joao,
Si tú nos puedes contar un poco en América Latina, ¿dónde estás viendo las barreras y las oportunidades para entender cómo hacemos esta mezcla y hacemos esto más viral? Sí, por supuesto, por supuesto. Mira, yo cuando nos enfrentamos a temas, a financiaciones de flotas de vehículos eléctricos, bien sea autobuses, furgonetas, vehículos comerciales, etcétera, básicamente siempre nos encontramos tres retos más o menos que nos encontramos siempre, ¿no? Por un lado, tenemos que estos vehículos son más caros de salida, son más caros que su alternativa contaminante, por llamarlo de una manera. Lo segundo es que se deprecian más rápido, es decir, tienen un mayor riesgo tecnológico y eso hace que se deprecian más rápido, hay un mayor riesgo de valor residual. Y el tercero es que requieren de una infraestructura habilitante, que es la infraestructura de recarga, es decir, no puedes hacer una cosa sin la otra y ahí hay un bucle, ¿no? Entonces, estos tres elementos los tenemos que enfrentar y tenemos que presentar soluciones que vayan en la dirección de atacar esas barreras. No entro, en este contexto, yo no entro en barreras regulatorias, etcétera, que como hemos comentado antes, son políticas públicas, no es mi trabajo, digamos. Aún así, en el caso de los autobuses de Bogotá, lo que tenemos es un trabajo previo muy potente que ha hecho que el marco regulatorio de esas concesiones, por ejemplo, de los autobuses y de futuras extensiones a otras ciudades del país, estuvo bien pensado, bien diseñado, conjuntamente con el modelo chileno, es el modelo, digamos, que más propenso a la inversión privada podemos encontrar, y ahí tenemos el ejemplo de todo el trabajo que ha hecho la FDNI, que es espectacular, ¿no? Junto con Proparco. Pero entonces, regresando a esas tres barreras, pues vamos una por una. Es decir, mayor precio de fábrica de un vehículo eléctrico en comparación con las tecnologías de combustión interna, pero los tenemos que ponderar con los ahorros operativos que tienen los eléctricos respecto de los vehículos de combustión interna. Entonces, tenemos que empezar a movernos de pensar en el precio de inversión de un vehículo eléctrico a empezar a pensar en lo que se llama el coste total de propiedad, que viene a ser el coste que acumula, digamos, todos los costes operativos a lo largo de la vida del vehículo y de alguna forma nos permite hacer comparaciones homogéneas entre diferentes tecnologías. De esta manera, cuando mayor sea la intensidad de uso del vehículo eléctrico, más competitivo será en términos de coste total de propiedad y, por lo tanto, tenemos una mayor dilución del mayor coste de adquisición. Por ejemplo, si tomamos, por ejemplo, un Nissan Leaf, que es un vehículo eléctrico bastante estándar, y su competidor en combustión interna, que es el Nissan Altima. El Leaf tiene un precio de fábrica de más del 25% superior que el Altima. No obstante, si cogemos los costes de combustible, cada milla que recorre ahorra entre 3 y 4 céntimos de dólar a favor del Nissan Leaf. Porque de este modo habrá un break-even, habrá un punto en el que esos ahorros compensan el mayor coste de adquisición. Entonces, en este contexto, soluciones de arrendamiento de vehículos eléctricos contribuyen a diluir el impacto del mayor precio de fábrica en los consumidores. Y cuanto mayor es la intensidad de uso, más cerca está de la paridad en coste total de propiedad. Y mayor es su impacto en términos climáticos. De manera que, volviendo al coste de oportunidad de estos recursos que son escasos, deberemos tender a la financiación de portafolios de arrendamientos para uso profesional. Y es además una estructura que nos va a señalar un camino de réplica y escala, que sería estructurar estos portafolios en operaciones de mercados de capitales cuando se alcance una cierta masa crítica, que no es el ahora, Genial. puede ser un... O sea, tú lo que estás diciendo es que uno logra la entrada de toda esta inversión, logra el tema de bajar las regulaciones en términos de tecnologías y ya puedes, por ejemplo, emitir bonos y hacerlo mucho más viral y mucho más masivo desde las formas de financiamiento, ¿sí? Exacto, sí, hay un continuo en la inversión que yo le llamaría como piloto, escala, o sea, piloto, réplica, escala. Entonces, nosotros estamos en el estadio de pilotar ahora mismo. Y para pilotar, a veces es suficiente utilizar solo capital concesional y una parte de capital comercial. Y eso lo que nos permite es esas tres ideas que comentábamos antes. Nos permite dar el ejemplo, mostrar, difundir el conocimiento, generar un ecosistema industrial, y eso nos permite que después entre el capital. Pero la forma en la que lo hacemos, si trabajamos más bien con arrendamientos más que con adquisición de vehículos,
eso nos permite que después estos portafolios de arrendamientos son productos titulizables y escalables. Es decir, no los vamos a titulizar ni ahora, ni el año que viene, ni dentro de 3, pero cuando este mercado toma escala, entonces sí que permite una intervención y cuando ya hay un conocimiento del mercado, porque, de nuevo, las barreras de conocimiento son clave cuando estamos transformando un mercado. Y eso es lo mismo que... Porque yo creo que pones un ejemplo concreto, digamos, y es que para el financiamiento, digamos, para escalar los proyectos climáticos, primero necesitamos el piloteo, la tecnología y saber que sí sirve. Y cuando ya mitigamos ese riesgo y sabemos que sí se puede y sí se puede la entrada, ahí tú vas escalando las fuentes de capital y vas probando esto, y acá estás metiendo temas hasta los seguros, ¿no? Que además son diferentes formas mezcladas, digamos, de financiamiento que lo hacen mucho más viable. Exacto. Y te pongo un ejemplo más concreto. El riesgo de valor residual que tenemos ahora mismo en vehículos eléctricos, que está vinculado al riesgo tecnológico en general. Los datos que tenemos de mercado, cuando hacemos proyecciones, es que, tomando ese ejemplo que te decía antes de Nissan Leaf y Nissan Altima, Nissan Leaf su valor residual está entre un 10 y un 15% por debajo del Nissan Altima. ¿Y por qué le estamos asignando ese valor a futuro más bajo a estos vehículos? En primer lugar, porque tenemos menor información y menor acumulación de información o track record. Es decir, como son muy pocos los vehículos que ya tienen una cierta vida útil, no tenemos muy pocos datos. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, en mercados europeos donde se mezclan portafolios de vehículos de combustión interna y vehículos eléctricos, a los vehículos eléctricos se les aplica digamos, un estrés sobre el valor residual debido a la falta de información. El segundo es la percepción de obsolescencia tecnológica, que se acentúa sobre todo en los países donde hay subsidios directos a la compra de vehículos nuevos. Es decir, cuando tenemos subsidios directos a la compra de vehículos nuevos, lo que pasa es que estamos reduciendo, digamos, el valor de mercado de los que ya tienen una cierta vida, ¿no? Entonces, estos elementos, desde una perspectiva financiera, pues podemos contribuir a mitigar este riesgo mediante la provisión de garantías de valor residual, compartiendo este riesgo con los proveedores de flota. Es decir, pongamos que hasta un cierto nivel de pérdida de valor residual puede estar garantizado por un producto financiero. A partir de otro cierto nivel, ya es un riesgo que compartimos con el propietario de flota que la arrienda. Perfecto, no, yo creo que has dado un ejemplo maravilloso, Joan Miguel, y en aras del tiempo quiero darle también la entrada a Beatriz, porque hemos estado hablando de la movilidad, hemos estado hablando de todo el tema de infraestructura en Colombia, de los metros, Pilar nos habló de todo el tema de cómo la entrada, por ejemplo, de buses eléctricos, también de transporte masivo, pero Beatriz, ¿cómo se financia la infraestructura? ¿Y qué está pasando en el desarrollo de la infraestructura? Bueno, Claudia, pues como veíamos, la infraestructura ya decíamos cómo se había financiado tradicionalmente, pero quisiéramos que también todas estas políticas que ya vimos que se están aplicando en los diferentes modos de transporte en infraestructura, en vías, en trenes, en aeropuertos, en puertos, que todos estos proyectos que tienen todo este cambio climático que ya también pues están de alguna manera interiorizando y yendo hacia allá, atraigan todos estos mecanismos de financiamiento combinado y que como lo decía Jean Miguel, ojalá también podamos hacer un piloto en algún momento y veamos cómo con los pocos recursos concesionales, con la entrada de capitales del sector privado, el mejoramiento de riesgos, que finalmente pues va a tener unas condiciones financieras mucho más aceptables y para los proyectos, podamos también que esos proyectos, una vez pues logren este financiamiento y el cierre financiero, puedan hacer emisiones de notas y de bonos verdes, con garantías, con todo tipo de garantías, seguros, estructuras de deuda, equity, con rendimientos preferenciales, atraer fondos de capital y de deuda de recursos institucionales y todo este mundo de mecanismos que ya vemos incluso en el mundo y en países pues mucho más desarrollados los están haciendo y están haciendo que esa infraestructura que soñamos y que contribuya al cambio climático pues sea también una realidad en nuestro país, y eso es pues lo que quisiéramos y lo que pues soñamos con eso también podemos tener acá.
Fantástico. Yo creo que en Colombia, digamos, pues ya hemos avanzado mucho en desarrollar infraestructura. Digamos, vamos un poco mejor en desarrollar vías. Beatriz estuvo digamos, en toda la ANI haciendo este tipo de figuras. También todo el tema de aeropuertos, pues tenemos ya más aeropuertos y cada vez más adaptados al clima del futuro. Los puertos se están adaptando. De hecho, como ya dije al principio, hay un plan de adaptación de los puertos del país, pero realmente tenemos que entender más, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos una porción del metro de Bogotá mucho más climáticamente inteligente? ¿Cómo hacemos todo el tema de las vías adaptadas al cambio climático del futuro? Las componentes y pilotos en la infraestructura misma, pues realmente tengan esa capacidad de darle la entrada también al privado, y que los privados cuando entren a estas concesiones entiendan que también lo tienen que hacer desde todo este tema, ¿no? Pero bueno, muy interesante, digamos, tener todas estas tres perspectivas. En los últimos 5 minutos le quiero dar la palabra a Patricia de vuelta. Patricia, cuéntanos un poco, es decir, realmente tú estás viendo el escalonamiento de la entrada, digamos, de este tipo de financiamiento mezclado a través de toda la banca nacional. ¿Cómo estás viendo la mezcla de recursos? Inclusive, ¿cómo estás viendo esta mezcla con los recursos también que ya tiene el gobierno previstos para toda la infraestructura? ¿Cómo estás viendo esto desde los territorios también? ¿Cómo estás viendo esto no solo en los metros de Bogotá y en las ciudades capitales, sino también en los territorios? Bueno, Claudia, yo veo a la banca muy activa. Realmente la banca comercial local está haciendo un buen trabajo en ese tema. De verdad, uno ve unos actores, no voy a mencionar nombres, pero locales muy activos realmente entrando en esto, accediendo a este tipo de recursos blended. Y trasladándolos efectivamente a los proyectos, y con ellos además desarrollando no solamente financiando un único proyecto, es que a través de estos recursos y de estos programas tú puedes acceder a montar unos programas a unas escalas mucho más ambiciosas como las que mencionaba ahorita Joan. Eso es un tema que creo que están empezando ya y lo estamos viendo en la banca local. En la parte, digamos, de los territorios, falta, ¿no? Falta todavía bastante, falta llevar eso también a la parte territorial. Uno de los temas ahí en donde hay que seguir trabajando es en fortalecer toda la parte, obviamente, de la parte contractual, fortalecer lo que te decía, todo lo que es el marco, digamos, jurídico que encierra este tipo de concesiones y este tipo de proyectos. La estructuración aquí de los proyectos mismos es súper clave realmente. Esa es la única manera de tú garantizar que después, o sea, el tener un marco de una concesión fuerte, de una licitación muy fuerte, todo ese marco jurídico, darle la tranquilidad a los inversionistas de que entren, darle la tranquilidad también a los financiadores de que son proyectos realmente y estructuras bancables. Eso es muy importante. Eso es un tema que, digamos, se ha venido trabajando desde el lado de nosotros, pues somos fuertes también en ese aspecto, y ese es un tema bien importante si se quiere continuar fortaleciendo o irrigando de alguna manera esto mismo hacia la parte territorial. Yo creo que en eso tenemos que seguir trabajando realmente. Genial, y yo creo que esto va a ser rentable, es decir, la entrada de los transportes masivos, la entrada de todos los transportes, digamos, eléctricos, la entrada a la electromovilidad, esto tiene que llegar a ser rentable. Le tenemos que dar entrada, como ya dijo Joan Miguel, pues con mucha más cabida, y realmente para eso estamos en esta aceleradora de financiamiento climático. Le cuento a todo el público, pues hemos hecho una convocatoria pública de proyectos en el sector aforo, en el sector energía y en el sector transporte. Hemos recibido más de 83 proyectos. Hoy en día vamos a seleccionar unos para hacerle esta mentoría, y con todos nuestros aliados financieros, en donde además de la Financiera de Desarrollo Nacionales y también del BID, pues está Bancolombia, está el Banco de Bogotá, están inclusive entidades del gobierno, está el BNP Paribas. En fin, tenemos un ecosistema financiero inclusive de inversores
de impacto, en donde todos juntos vamos a darle cabida al pensamiento de las finanzas mezcladas y tratar de hacer el cierre financiero de los proyectos para que realmente estos temas puedan crecer, digamos, en Colombia y puedan crecer también en las regiones, ¿no? Entonces, pues realmente quiero agradecer a todos, quiero comentarles que la aceleradora de financiamiento climático pues está de manera permanente en Colombia, es parte de este corredor de financiamiento climático que está montando el gobierno, en donde por un lado queremos tener un portafolio de proyectos, ya tanto Patricia como Joan Miquel nos contaron proyectos, es lo que hay, lo que necesitamos es financiamiento, y acá lo que necesitamos es imaginarnos unas formas mucho más innovadoras para hacer esos cierres financieros, darle la entrada, digamos, a unos recursos concesionales bien utilizados que puedan apalancar recursos del sector privado y lograr estos cierres financieros con fuerza. Y digamos, si yo les diera un minuto a cada uno para decir cómo se sueña en el sector transporte, con esos sueños que dijimos al principio. Pues, Joan Miquel, ¿tú qué te sueñas? ¿Qué te sueñas? Tú eres, ahorita estás en España y ves a toda América Latina. ¿Qué te soñarías ver en el mundo así de entrada? ¿Y cómo te sueñas el transporte del futuro? Sí, más que el transporte, a mí lo que me gustaría es ver las ciudades con un aire limpio, ¿no? Eso creo que es clave porque ahí se mezclan diferentes cosas, ¿no? Tenemos el impacto climático, tenemos también el impacto en la salud de nuestra gente y el bienestar de los ciudadanos. Entonces, a mí siempre la visión que tengo cuando pienso en transporte es en un aire limpio, ¿no? Entonces, ese es mi sueño para todas las ciudades de América Latina y el Caribe. He dicho que además estás haciendo posible la electromovilidad y el aire limpio. Así que como dice, un gana-gana. Patricia, ¿tú cómo te sueñas? ¿Cuál es tu sueño cuando ves ese sector? Yo creo que ahí tenemos un sueño en común con Joan Miquel. Y digamos de alguna manera también ahí, Claudia, que ese no sea solamente un privilegio de las grandes capitales, ese no puede ser un privilegio. El aire limpio y los proyectos limpios y verdes no puede ser solamente un privilegio de las grandes capitales, hay que irrigarlo, tiene que llegar también a la parte de las ciudades intermedias y pequeñas. Ese sería pues el complemento al sueño, digámoslo así. Llenos de tuk-tuk solares, llenos de botes solares en el Amazonas, maravilloso. Claro, Beatriz. por supuesto. Bueno, yo me uno a lo que dijeron Joan Miguel y Patricia, y mi sueño es tener todas estas infraestructuras integradas vía multimodalismo, orientadas cada vez más hacia el ser humano y obviamente con un impacto al cambio climático positivo para que pues podamos tener unos transportes mucho más amigables y que pues vivamos felices, como lo decía Patricia, no solo en las ciudades, sino también el acceso a otras ciudades y al campo, a la ruralidad. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que vamos a poder hacer estos sueños realidad con todas estas formas de financiamiento mezclado. A todos los que nos acompañaron en este webinar, muchas gracias. Por favor, pueden entrar a la página también que les están poniendo de la aceleradora de financiamiento climático, donde quedará este webinar montado, también la presentación y los webinars pasados y futuros. Y esta es una comunidad en donde todos tenemos que aportar para lograr estos sueños del cambio climático. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Chao, un abrazo a todos. Chao, chao. Un abrazo. Gracias, Claudia.